Hola, estampadores del mundo. Bienvenidos a su podcast Entre Fierros, Tintas y Tintos. Sino hablar de eso que nos pasa en el día a día. Un espacio para conversar acerca de temas de serigrafía. Se está enseñando una experiencia de muchos años para que no cometan los errores que ya se cometieron. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre técnicas, insumos, tendencias, maquinaria. De que la serigrafía no solamente es una labor, sino que realmente es una profesión. Y lo principal, en cada episodio vamos a tener un invitado especial que nos compartirá sus experiencias, sus altos y bajos. Si nos unimos, si dejamos de ser ruedas sueltas, si dejamos la envidia, el egoísmo y empezamos a compartir y a construir entre todos, nuestro gremio va a lograr cosas grandes. Y además nos darán consejos y trucos para lograr el éxito en el maravilloso mundo de la serigrafía. Hola, estampadores del mundo. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que además va a ser nuestro coanfitrión y se trata de Breiner Velasco de la empresa Inkto. Breiner, bienvenido. Bien, Camilo. Gracias a Dios. Todo bien. Gracias a vos. Chévere que te sumes a esta iniciativa. Esperamos que esto tenga mucho éxito y que de verdad pueda llegar a muchas personas porque tenemos cosas importantes e interesantes para contar. Breiner, para entrar un poco en materia, quisiera que arrancáramos este primer episodio contándole un poco a nuestros oyentes cuál es la razón de por qué decidimos hacer este podcast y por qué lo estamos haciendo juntos precisamente. Bueno, a ver, esto nació, la iniciativa realmente fue cuando nos reunimos, fue en Colombia Test este año, en 2023. Allí pues por iniciativa de Camilo Barrios, por crear una comunidad, crear un espacio donde podamos varios colegas de la serigrafía y todo lo que tengamos que ver con textiles y con estampación, pudiéramos acercarnos más y pudiéramos compartir más. Entonces, creo que de la mejor forma que podemos hacer eso es usar los canales que actualmente se usan para muchas cosas. Entonces, de parte de la tecnología, pues tenemos muchos canales, redes sociales, YouTube, canales de WhatsApp, y pues, ¿por qué no sumarnos ahora a esta parte de los podcasts? Excelente. Exactamente pienso lo mismo. Ya yo autorrespondiendo la pregunta, pues, y para que le quede claro a la gente, cuando surgió esta iniciativa con nuestro equipo de trabajo, yo digamos que fui el primero como en oponerme o en mostrar algo de resistencia, porque yo era como, no, eso es por hype, pues porque está de moda, porque todo el mundo lo está haciendo, pero realmente, pucha, sí será que... Pero luego yo mismo como consumidor de contenido audiovisual, me di cuenta de que este formato del podcast es muy bacano, es muy chévere mientras hago ejercicio, mientras trabajo, mientras descanso, lo que sea, mientras voy en el transporte, mientras conduzco, poder ir escuchando a personas hablar sobre temas que son de mi interés. Parece una forma muy, muy productiva de aprovechar de pronto ese tipo de espacios, ¿vale? Más allá que solamente escuchar música. Entonces nos pusimos a evaluar y efectivamente es muy poco el material de este tipo que hay en nuestra industria. Existe a lo sumo, según es como el sondeo que hicimos, un podcast de un colega también serigrafista que es muy, muy bueno en español, pero de resto no hay material pues, de este tipo. Hay muchos videos en YouTube, ¿sí? Nosotros mismos pues, tenemos mucha presencia en YouTube, pero no hay espacios como este donde compartimos. Es decir, en YouTube hay formatos, se presentan los equipos, se cuentan como algunos tips, cosas. En Instagram abrimos espacio para que la gente pregunte, tratamos de responder, tratamos de hacer tutoriales. Igual ustedes, ya sé que vamos a hablar pues, sobre la parte académica que ustedes hacen desde Inkto, pero no había un espacio como este donde tuviéramos el tiempo suficiente para compartir historias, anécdotas, ideas, ¿sí? Visión de cómo vemos la situación actual, cómo vemos la serigrafía futuro. Entonces, yo creo que fue como todo eso. Y lo que decías, cuando logramos reunir todo este grupo maravilloso que se hizo presente en el stand de Fierros para Estampación en Colombiatex 2023, vimos y sentimos esa energía, esa buena vibra que hubo entre todos, a pesar de que veníamos de ciudades diferentes y a pesar de que muchos ni siquiera nos conocíamos. Yo creo que hubo un match ahí perfecto, o sea, hubo una conexión bacanísima. De hecho, pues el tiempo que compartimos aparte de la feria
todos nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? Y vimos que acá había algo más para hacer. Sí, fue muy bueno, ya que lo toca el tema, fue muy chévere habernos quedado en la misma parte, la mayoría, compartimos, hablamos anécdotas, problemas que nos pasan cotidianamente, que de hecho creo que es de lo mejor que podemos tocar en este espacio, que no es solamente hablar de técnicas, hablar de maquinaria, hablar de tipos de tintas, sino hablar de eso que nos pasa en el día a día, en esas cosas que como usted dice, en los videos que ya existen, no se toca. Y son cosas muy sencillas, muy básicas, pero que realmente hacen parte de la cotidianidad cuando estamos haciendo nuestros estampados o estamos trabajando en nuestros talleres. Y aparte de eso, Correcto. fue muy chévere haber podido compartir ese espacio porque nos conocimos con Mauricio, estuvimos con Rubén, estuvimos con Sebastián. De parte de nosotros llevamos a personas que no conocían, que no habían tenido ese espacio o esa experiencia, y podernos reunir allá y hablar de lo mismo, compartir de muchas cosas, conocer al maestro Joy, conocer a Benjamín, tuvimos el espacio también, la oportunidad de conocer a Chico Flores. Entonces son cosas que realmente uno debería aprovechar y que al final nos nutre. O sea, es algo que realmente nos nutre y vimos que nos dio una alegría enorme también haber podido compartir con estos colegas. Fue muy chévere el Sí, espacio, sí. de verdad, y claro, ahorita aprovechar lo que más podemos. Excelente. Bueno, mientras hablabas y lo mencionaba, y veo que, pues, que ya que mencionaste a varios de nuestros colegas, habrá gente que recién llegue y que apenas se esté sumando, pues, como al cuento, y tal vez no conozco mucha gente, pues, como de la escena de la serigrafía, ¿cierto? Y pienso que si no, tal vez no conocen a muchos de ellos, incluso tal vez no nos conozcan a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si empezamos con una pequeña presentación de quiénes somos, por qué resultamos metidos como en este cuento, ¿sí? Entonces, a vos te conoce mucha gente como el profe Breiner, el maestro Breiner, y uno tan joven y que ya le digan maestro, eso es muy Poquito, disidente, realmente, un poquito. eso es mucho decir. Pero entonces la gente de pronto no sabe cómo, a qué te dedicas exactamente, ¿sí? Y como cuál ha sido tu trayectoria, para que cuando te vayan escuchando en otros episodios, pues sepan de que de verdad tenés autoridad para hablar sobre lo que vamos a hablar. Entonces, contanos un poquito, porfa, acerca de Breiner Velasco y de tu empresa Incto, para que la gente entienda. Claro que sí. A ver, Reiner Velasco inició en el tema de la serigrafía por allá cuando tenía como 16 años, hace más o menos unos 21 años. Eh, Ahí la gente está. sí, ya están contando, hace 21 años. Y fue realmente porque me gustó, o sea, me llamó la atención. Me gustó el arte en ese tiempo y quise aprenderlo, y aparte de eso, porque realmente generaba muchísimo ingreso. Para ese tiempo era una de las mejores, por decirlo así, labor que daba mucho ingreso, ¿ya? Les Estamos hablando de que dejó te una podías buena ganar un época. salario mínimo en una semana, en ese Ok. tiempo. Entonces era bueno. Empecé en ese tiempo, de aquí para allá, pues aprendiendo muchas cosas. Trabajé en muchas empresas acá en Cali, conociendo muchas técnicas, conociendo muchos tipos de estampados, de telas, de tintas. Así fue creciendo, pues, como mi experiencia. Estos 21 años no han sido seguidos, o sea, no han sido seguidos siempre estampando, porque también me he dedicado a otras cosas, pero nunca me alejé como tal de la serigrafía. Hasta hace unos 5 años que ya me dediqué, dije, he volteado mucho en la vida tratando de hacer otras cosas, pero siempre llego a la serigrafía. Siempre llego allí, siempre la serigrafía está allí, nunca me deja, y siempre necesitaba algo o quería generar ingresos extras, y a la serigrafía. Entonces ahorita después de hace 5 años, perdón, decidí, bueno, me voy a dedicar a esto. Ahora sí, voy a dedicarme, voy a profesionalizarme más, aprender más, dedicarme a estudiar y hacer y experimentar, seguir la serigrafía. Y así fue. Entonces Excelente. empecé a estudiar cosas, a ver videos de YouTube realmente, e instruirme en temas y tintas que no conocía, eh, pegarme a esos maestros que saben demasiado y que llevan mucho tiempo también en esto.
Y fue así como en ese tiempo llegué a rodearme de personas que conocían muchísimo más, que sabían más, que tenían más experiencia, que me aportaron, que me enseñaron, que fui creciendo, aprendiendo de muchas cosas, hasta que el año pasado como tal decidí eh, independizarme y decir, quiero hacer algo diferente. ¿Ya? Llamé a Sebastián Botero, que es mi socio en la empresa, y decidimos aventurarnos a trabajar solos con una meta y con una finalidad, hacer algo diferente. No solamente hacer serigrafía por hacerlo, sino llevarlo a un nivel más allá. Y en este momento es a lo que nos dedicamos, a hacer serigrafía, pero a hacer diseños o cosas que sean mucho más allá, no que se vea lo que normalmente se ve o lo que normalmente hacen, sino que hacer algo siempre más allá, que tenga más exigencia, más realismo, que sea o de una calidad más superior. Ok, pero con esto, pilas, porque se nos podrían desmotivar muchos emprendedores y mucha gente que quiere arrancar en este cuento, ¿sí? De que de pronto piensen de, pucha, este man arrancó hace 21 años, tuvo que volverle 16 años a otra empresa y apenas hace 5 años arrancó, que igual es un camino válido y es la manera, o sea, no todos podemos, pum, ya salimos del colegio y emprendimos y la rompimos, ¿no? Pero, o sea, hablas de hacer cosas especiales, cosas fuera de lo común, cosas de alto nivel, ¿cierto? Pero para llegar ahí, ya mencionaste que pasaste pues, por muchas empresas, ¿cierto? Que te le pegaste a mucha gente, pero contanos un poco, digamos, o sea, cómo fue esa transición de simplemente aprender a serigrafiar, ¿sí? Aprender a imprimir. Creo que eso tampoco lo hemos mencionado, y es que pues nuestra especialidad tiene principalmente que ver con la impresión textil, con la serigrafía en lo textil, aunque quien de pronto esté viendo, ahí puede ver tu fondo y sabe a qué nos referimos, ¿cierto? Pero sí sabes de cómo pasar así de lo básico, porque eventualmente también vamos a hablar sobre emprendimiento y sobre cuál sería la mejor forma para arrancar en serigrafía y eso. Pero como te digo, que la gente no se nos desmotive porque pues ya sos muy pro, entonces llegar a tu nivel va a tomar demasiado tiempo, va a ser muy difícil. No, entonces un poquito ahí como resumir esa transición. ¿Qué tal fue? Antes todo lo contrario. Mire, Camilo, al llegar a este punto y hablar de eso, desde la experiencia de enseñar, de formar personas y de formarlas desde de cero, pero que vaya teniendo en cuenta una conciencia de llegar, de siempre exigirse, de siempre hacer algo mejor, se reduce mucho el tiempo. O sea, el tiempo Claro. es totalmente reducido. ¿Por qué? Porque se está enseñando una experiencia de muchos años para que no cometa los errores que ya se cometieron, se ahorre muchísimo tiempo y dinero y pueda llegar a unos resultados de una persona que es profesional en el tema y te está guiando, te está asesorando, te está guiando, es tu mentor y te enseña a a obtener los mismos resultados en corto tiempo. Entonces es Pero mucho bueno, más sencillo. pero que hay acerca de lo siguiente, es que en toda esta parte no nos has contado sobre el hecho de que vos das capacitaciones, ¿sí? De que vos has hecho, has montado cursos de serigrafía y de que sí, capacitado pues, personal de diferentes empresas y en diferentes ciudades y que te buscan, de eso no nos has contado. Exacto, eso no le hemos contado. A ver, dentro de lo que hacemos también en la empresa es asesorar, formar estampadores, dar clases de serigrafía básica y avanzada también. ¿Para qué? O cuál es el fin? Es concientizar a la gente de lo que es la serigrafía, ¿ya? De que la serigrafía no solamente es una labor, sino que realmente es una profesión, ¿ya? Enseñar y también darle esas posibilidades a lo que a que le hablamos ahorita, de los emprendedores. Hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que quiere hacer sus propios diseños, que quiere empezar con poquitos, pero que no tienen como las capacidades, las habilidades o también la maquinaria para hacerlo. Entonces también vimos esa opción de poder o esa necesidad de poder formar y poder asesorar a las personas que quieran hacerlo. Ya. Entonces desde allí hacemos la parte de capacitación y asesoría. Capacitación para serigrafía y asesoría llevada directamente al emprendimiento. O sea, no es solamente es que así se estampa, así se hace una camiseta, quiere hacerla. No, es cada persona que se acerca
tiene una necesidad diferente. Entonces es hablar con esa persona, preguntarle por qué quiere aprender, cuál va a ser su finalidad y decirle, ah, mire, este es el camino, esto es lo que necesita, así es mejor. Obviamente se le dan varias opciones, pero pues se les hace un camino más corto, que era lo que te decía ahora, Camilo. O sea, no es que tengas que llegar a 20 años de experiencia para poder llegarlo. No, hay una persona que ya pasó por todo Muy eso bien. y que tiene la experiencia para decirte, no, mira, usted necesita usted necesita esto te sirve, esto no, esto sí. Tengo 10 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer con los 10 millones? Ah, es que no te alcanza porque el mero pulpo vale 10. No, no es eso. Es decir, hay alternativas para que lo puedas hacer. Entendido. Bueno, de hecho, pues aprovecho ahí y te interrumpo y le cuento a la gente un poco. Yo creo que es justo ahí donde logramos converger nosotros dos, o sea, pues nuestras empresas, refiriéndome a que yo creo que ambos tenemos claro la necesidad de educación que existe en el gremio. Yo creo que algo de algún modo subvalorado, pero que en el día a día y en el tratar con clientes a diario, interactuar todo el tiempo con personas pues, de este gremio, digamos, uno puede entrever eso, de que de verdad falta formación, falta capacidad. Entonces, aprovecho y te comparto a la gente, pues nosotros somos, yo soy Camilo Barrios, de la empresa Fierros para Estampación, ¿sí? Nos dedicamos a fabricar maquinaria para la industria serigráfica precisamente, y como tal, nos reunimos, como les mencionaba, a diario con personas que van a empezar su empresa, ¿sí? Que tienen un emprendimiento con un poco presupuesto. Nos reunimos con gerentes de empresas que ya son grandes, de que llevan rodando ya muchos años, de que tienen necesidades que a veces no encuentran quién se las supla. Entonces, digamos que básicamente como para darle un poco de contexto a nuestro público es, en Fierros para Estampación pensamos en el serigrafista desde el emprendedor hasta el microempresario, hasta el mediano empresario, hasta las grandes industrias. Digamos que para cada nicho de mercado tenemos una cierta, digamos que un cierto segmento de nuestro portafolio está dirigido a cada nicho de mercado. No con esto decir que es que los queremos atender a todos y que por atender a todos lo hagamos mal en algunos de los casos, no, sino que nuestro enfoque es precisamente ese, ver qué hace falta allí, qué está desatendido allí y para allá nos vamos, ¿sí? Y eso a lo largo de los años, pues es lo que nos ha permitido como estar en este bello mundo de la serigrafía y lo fundamental, lo que más nos gusta es esto que te mencionaba, la interacción diaria con la gente. Uno escuchar todos los días historias y tener llamadas telefónicas con gente que le cuenta a uno, quiero hacer esto, quiero arrancar con esto, o yo hice esto, o yo hago esto actualmente. Es muy bacano. Igual, también tener, por ejemplo, reuniones con, como te decía, con gerentes de grandes compañías, donde pues hay que pasar a veces filtros a través de los jefes de compra y no sé qué, o de los directores, etcétera, para llegar pues a hablar como con la gente más pesada de estas empresas. A veces intimida un poco, pero aún así nos buscan porque también tenemos soluciones hechas a la medida de ellos. Entonces, pues ahí como un breve abrebocas, luego a medida que se desarrollen pues como los episodios, les vamos contando un poco más como de la intimidad, de la historia de nuestra empresa, ¿vale? Pero básicamente era eso. Bueno, Breiner, dicho esto me da, digamos, paso como a algo que es un factor común entre todas las personas que recién comienzan o que llevan poco tiempo en este mundo de la serigrafía. Y se trata precisamente de cuáles han sido como las mayores dificultades, los mayores obstáculos que vos has encontrado en este gremio, como para que yo estoy seguro que lo que nos vas a contar, mucha gente se va a sentir identificada con eso, porque la mayoría de la gente piensa, pues pucha, esto me pasa es a mí solo, o sea, esto es porque yo lo hice mal, o porque yo no sé, o porque soy nuevo, o porque no tengo plata, ¿sí? Y no, totalmente equivocados. Y justo lo que hablamos, este espacio es para eso, para que vamos a ir llamando a mucha gente, vamos a compartir historias de muchas personas diferentes y sé que vamos a tener como esto en común. Entonces, contanos por ejemplo, esa parte tuya. Sí, es importante. De hecho, hay mucha gente que cree que nosotros no manchamos prendas, que no hacemos daños, que no se nos puede pasar que de pronto se grabó y se reveló un marco mal.
Pasa, eso es lo que hablábamos al principio, que en la cotidianidad de lo que hacemos hay cosas que pasan y es normal, es normal. Entonces, cuando nosotros enseñamos o damos clases, le decimos, es normal que usted se vaya a equivocar. El problema no es equivocarse, el problema es que usted no aprenda del error o que no sepa dónde se equivocó. Ahí es donde está el problema. Si usted sabe dónde se equivoca, sabe cómo resolver el problema y aprende y no lo vuelve a hacer. Pero si no aprende ese error, lo puede volver a cometer. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Qué ha sido lo más difícil? Creo que puedo hablar por muchas personas y es una pregunta muy interesante. Lo más difícil de emprender, creería yo, son las pocas oportunidades que tenemos. En nuestro país es difícil emprender, es muy difícil emprender. Bueno, ¿Cuáles son esas pocas? Perdóname, te interrumpo porque eventualmente con todo este movimiento de las redes sociales me he dado cuenta de manera muy grata que hay veces nuestro contenido lo ven, o lo escuchan o lo siguen nuestras cuentas de lugares insospechados, partes donde uno no se imaginaría. Por mencionarte unos cuantos, hemos tenido clientes de Israel, nos preguntan, nos piden cotizaciones de la India, de Australia, de Europa, de África. Nos sorprendimos también mucho que nos escribieran de África solicitando equipos y productos y eso fue como, wow, nunca había pensado en el mercado de la serigrafía en África, ¿sí? No por nada, simplemente porque pues como uno no se suele escuchar, ¿cierto? Y eso Sí, fue sí, muy sí. sorprendente. Entonces, para quienes no sepan, nosotros estamos en Fierros Pastampación está en Medellín, Colombia, y Breiner Velasco está en Cali, Colombia. ¿Listo? En Cali, Es así es. importante puntualizar esto porque eventualmente vamos a tener incluso invitados internacionales, entonces Cierto. que se sepa de dónde es cada quien. Lo Continúa, por bueno es favor. que ahora con lo de las redes sociales, nomás al escuchar el acento de Camelo ya saben de dónde es. Pero sí será, sí. ¿Vos sí Sí, crees que claro, sea mejor dicho. No. tan marcado? Ok. El mío sí no es muy marcado, no es No, muy no, a bayo, mí no muy, en su muy momento me caleño. costó saber que tenías acento del Valle del Cauca colombiano. No, sí tenés pues unos matices ahí, pero no es demasiado No está marcado. marcado como de otras regiones de Colombia. Sí uso algunas palabras, pero inclusive no es marcado. O sea, las palabras las digo normal, como neutral, Ajá, pero no tan marcado. vas tirando a neutral. Bueno, entonces nos Exacto. contabas sobre las dificultades, como los mayores Las obstáculos, dificultades. ¿cierto? Sí, una de las dificultades son la oportunidad, o sea, poder tener oportunidad. Es algo que hemos hablado con muchos proveedores, algunos se nos han acercado y hemos podido hablar con ellos de decir, es que es muy difícil para una persona que va a iniciar y que quiere probar un producto, hablemos de X tinta, y que tenga que comprarle un galón de Claro, tinta que claro. valga X o Y, pero que es mucho más costoso que comprarle un kilo, ¿ya? También que es difícil, que me parece bastante complicado, que haya empresas que vendan kilos, pero por el solo hecho de que venden un kilo, se te incrementan 30 o un 40% en el precio con respecto o con comparación al galón. O sea, si me hago entender, o sea, si compro un galón, el kilo me sale a 10 pesos. Vamos a hacer un ejemplo. Pero si me lo van a vender por kilo, ese kilo ya no me vale 10 pesos, sino que me vale 20, 30, 15, 14. Bueno, a veces, que digo yo, como que pues tampoco es como quitarle a esas alas a esa persona que tiene menos dinero para invertir. ¿Ya? Yo entiendo Ok, el tema de que hay muchos costos adicionales a eso, pero es que a veces sí se suben mucho los precios, muchísimos. entiendo. Entonces ahí es complicado ese tema. Bueno, yo ahí voy a hacer las veces de abogado del diablo un poco, y es No, y porque, toca, Camilo, eh, porque usted lo hace desde esa parte y yo lo hago también desde acá, porque claramente, yo también presto el servicio y justo, no es lo mismo para mí estampar 50 camisas que 100 o hacer 14 o hacer 6. correcto, Los costos también justo, ahí son esta es parte de complicados. la idea de que este podcast fuera presentado en compañía y no simplemente, digamos, solo de parte del equipo de Fierros Pastampación, sino que hubieran precisamente
puntos de vista diferentes, experiencias diferentes, para que enriquezcan más la charla y eventualmente cuando tengamos otros invitados, tengamos, digamos, una discusión mucho más enriquecedora para todos los que nos escuchen. Entonces, yo, como te digo, hago de abogado del diablo ahí, poniéndome un poco de parte de las empresas de insumos que de pronto obran de esta manera. Yo podría jurar que no lo hacen de mala fe, no lo hacen en contra de los pequeños, de los emprendedores, de la gente que tiene pocos recursos en determinado momento, ¿sí? Sino que pues, al yo ser empresario, entiendo, y vos también, pues desde tu empresa sí que lo entendés y lo acabaste de mencionar. Hay cuestiones logísticas, hay cuestiones de costos internos en las que la gente cuando está por fuera y no lo entiende, o sea, no tiene, digamos, acceso a ese tipo de información, le cuesta mucho entender por qué si yo le hago algo así de grande, refiriéndome a cualquier máquina, cualquier producto, y ellos me piden que se lo haga así de pequeño, les vale lo mismo o a veces incluso más que hacerlo de la medida estándar, ¿sí? Y es porque eso conlleva una cantidad de cosas detrás y no es solamente el consumo de material como tal, y en fin. Entonces, bueno, para esto quisiera que la gente comente, si les parece, que traigamos también, por ejemplo, a gente del gremio de los insumos, que nos cuenten un poquito, no solamente que nos vendan producto, pero que nos cuenten un poquito, por ejemplo, el porqué de eso. De hecho, ya Sería aquí muy bueno. tomé pues como nota al respecto de para que lo tengamos ahí y eventualmente les podamos hacer preguntas, nos compartan y entre todos entendamos un poco, porque también hay veces, insisto, por falta de este tipo de espacios, no hay el conocimiento de por qué ciertas cosas son de tal modo u otro. Entonces, creo que ayudaría mucho. Pero bueno, cuando decís también de falta de oportunidades, específicamente en Colombia, como, ¿a qué te referís? Dejando a un lado, pues, como todo este tema las tintas. Lo que pasa es que eso va mucho de la mano de las políticas que se pueden hacer en el país. Porque yo mismo, o sea, yo mismo he visto una pared cuando se hacen algunas convocatorias para microempresarios o emprendedores que tengan una idea o un negocio y que quieran, y que aparte de eso fomenten y que tengan empleo, o sea, que hagan que su empresa de esas posibilidades de empleo para personas que no tienen, como en nuestro gremio hay mucha oportunidad de empleo, ¿ya? Y es otro tema de la misma pregunta que ya voy a tocar. ¿Por qué me refiero a eso? Porque cuando uno va y toca esas puertas, te ponen 1000 obstáculos para llegar a un subsidio o a una ayuda. Que tienes que tener cámara de comercio, que tienes que tener no sé cuántas ventas al mes, que tienes que facturar, que tienes que tener menos de 28 años, en fin, son muchas cosas. Okay. Y asimismo, como nos pasa a nosotros, les pasa a los empresarios. O sea, hay desde la parte del gobierno falta como incentivar más al empresario para que ellos así puedan tener esa oportunidad de poder darle mejores opciones a los pequeños negocios y emprendedores. Ya eso es como hablar como de política o tal, Claro. pero no hay que meternos tan allá. Pero veo que ese es el primer obstáculo. Okay. ¿Ya? Sigamos al siguiente obstáculo, la falta de educación en lo que voy a hacer. Es un obstáculo muy grande, porque no es solamente aprender a estampar y montar la tabla, la mesita, lo que vaya a hacer y arranque. Esa es la idea, pero hay que educarse en cuanto a eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y creo que ahorita, estos últimos años, después de pandemia para acá, es que se han visto tantos cursos y tantos talleres y tanta gente que está dando a conocer, educando la serigrafía. Eso antes no se veía. Realmente antes eso no se veía. Y no se veía con tanto auge como ahorita. Siendo que nosotros en nuestro país tenemos una institución educativa del gobierno como el SENA. Y no se ve que haya esa misma, o sea, creo yo, me pongo a buscar las estadísticas del SENA. ¿Cuántos serigrafistas o estampadores han salido graduados del SENA? Y no son ni el 10% de lo que colegas en Colombia o Empíricos, nosotros puede que mismos sea así. hayamos hecho en un año. Okay. ¿Listo? Okay, entiendo. Esa es otra parte, la parte de educación. En serigrafía
en estampación, en textiles, en maquinaria, en todo. Y en una parte muy importante, que si quiero que de pronto lo tengamos como tema para un próximo podcast, es en A la ver, parte te escucho. financiera, en la parte económica. El saber qué capital tengo, cómo lo puedo aprovechar y cómo me debo organizar financieramente para que mi emprendimiento más adelante sea mi fuente de ingreso. Eso es muy difícil y realmente no tenemos esa oportunidad. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a traer a colación lo que mencionábamos al principio del episodio y fue el encuentro que tuvimos en Colombia Tex. Eh, digamos que aparte pues, de toda la buena vibra y de todo lo chévere que estuvo el evento como tal y toda la gente que se conoció y que se compartió y los negocios que se hicieron entre mucha gente que estaba en el stand y en el evento pues en general. Eh, Nuevamente, un punto en común que tuvimos todos fue esto que estás mencionando, el tema de la educación en cuanto a la parte de serigrafía y un tema muy importante, la valoración del oficio del serigrafista es algo que prácticamente se ha perdido. Mm, Yo conversaba el otro día con nuestro colega Brian Martínez de Estampados Colombia, hace años, de hecho, por los días del confinamiento, de la cuarentena, por esos días tuvimos, digamos, nuestras primeras conversaciones y con él hablábamos justo de esta parte, de que la falta de educación, no, más bien, la falta de educación no, que el oficio de la serigrafía en Colombia y en general en América Latina tiende a estar subvalorado, incluso a veces mal visto. No sé si te ha pasado, pues, y pues tristemente pasa demasiado. Yo, como te digo, visito muchas empresas casi que a diario y lo veo una vez más. Y se tiene aquí el concepto o como en el imaginario colectivo al serigrafista, que de hecho aquí lo llaman es el estampador o los El estampadores. estampador, Y exacto. por eso lo de hola estampadores del mundo, como un muchacho o una chica que está, pues en el caso de los chicos, que está sin camisa, en chanclas o en crocs, o con una camiseta sin mangas y está vuelto nada de tinta hasta el pelo, ¿sí? Y que hace eso porque no sabe nada más, porque no hay de otra, porque es lo único que encontró para subsistir. De paso, Y sí, sí lo es. Y con Brian, como te mencionaba, mencionábamos que es un poco indignante, porque, pues, pucha, ¿por qué? Es un oficio tan loable, tan digno como cualquier otro, como el del albañil, como el del mecánico, y es tan importante en la industria como el de cualquier otro. Entonces, nos poníamos como a debatir un poco de, ¿y por qué llegamos hasta allá? O sea, ¿por qué razón se ve así el serigrafista? Y parte de la razón, parte de la causa es, pues, ellos mismos, nosotros mismos, hemos dejado que el oficio se vaya volviendo, que haya perdido valor, más bien, es lo que exacto. quiero mencionar. Muchos se lo atribuyen a que es que las condiciones de mercado, que es que ya no pagan como antes, lo que mencionabas, hubo una época dorada de la serigrafía, incluso desde antes, desde que mi padre fundó esta compañía, hacia la década de los 80, donde la serigrafía se valoraba y se pagaba muy bien, ¿cierto? Ha habido una cantidad de situaciones socioeconómicas que han hecho de que hayan más y más talleres y de que haya más y más informalidad y competencia desleal y bueno, un montón de asuntos que pues no los vamos a tratar, al menos no en este momento. Pero pienso que fundamentalmente, digamos que la culpa la tienen, como te digo, los propios serigrafistas, porque no por el hecho de que lo estén pagando mal o no por el hecho de que efectivamente trabajamos con tintas y al igual que el mecánico, pues se engrasa, ¿cierto? Entonces el serigrafista se ensucia de tinta y digamos que se considera normal, pero, o sea, no de una manera indigna, ¿vale? Entonces yo creo que desde la presentación personal, desde el amor que yo le pongo a la técnica en la ejecución, desde el propio ambiente de trabajo y de cómo ubico mis herramientas, mis elementos, de cómo tengo mis equipos, o sea, la suma de todas esas cositas es la que hace que el trabajo parezca digno o no, ¿cierto? También Brian me compartía que él, al igual que vos, es un estudioso y pues acá me estoy adelantando un poco porque pues para quienes seguramente lo conocen, Brian Martínez va a ser uno de nuestros invitados
en futuros episodios, y él tiene muchísimas historias también para contarnos. Me decía que él, estudiando precisamente este tema y preparándose, ha encontrado que, por ejemplo, en lugares como Japón, la serigrafía es, mejor dicho, casi venerada. O sea, eso es una cosa por la que se tiene un profundo respeto, y que los talleres de serigrafía japoneses parecen más laboratorios de Sí, laboratorios farmacéuticos, que talleres de serigrafía, según la concepción que nosotros tenemos, ¿vale? Y no es porque tengan más plata, porque sean el primer mundo, porque no, es por eso, es porque hay una cultura, se generó una cultura alrededor de precisamente de este arte, de esta técnica, y quienes decidieron ir por ese camino, decidieron hacerlo bien, ¿cierto? Claro, vienen más cosas, lo que hablamos, que seguramente el gobierno apoyará más, seguramente tendrán más oportunidades, en fin, pero no sé si queda claro a qué me refiero, ¿cierto? De que es como un tema más bien cultural, ¿vale? Y realmente, ¿quién sí. compone la cultura? Todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos metidos en la cultura. Es Entonces, el tema es cultural, pero aquí voy yo. Nosotros somos profesionales en lo que hacemos o simplemente no somos profesionales. Nosotros podemos simplemente ser el que hace el graffiti en los almacenes o en los que ponen con tinta y pincel que colocaban anteriormente panadería o vulcanizadora, que no habían los afiches grandes, sino que era así. Podemos ser esas personas, pero ¿qué hizo la diferencia o qué hizo diferente el que, el que hace sus anuncios o el que hace esos avisos luminosos o hace mil avisos al mes, al que se queda ahí haciendo lo mismo? ¿Qué hace diferente, eh, no sé, llamémoslo peluquería, un salón de belleza, donde tienes 7, 12, 15, hasta 20 chicas de estas que hacen manicure y pedicure, a, a la vecina que también hace lo mismo? O sea, algo hacen de diferente, ¿cierto? Llevémoslo más allá. Las personas que trabajan construcción, porque unos son solamente maestros o albañiles y se quedan así casi que toda la vida. ¿Qué hizo de diferente aquel que montó su constructora y más adelante hizo sus negocios y hace unidades residenciales, casas, edificios y todo eso, si solamente sabe hacer lo mismo que el otro? Es el tema de cómo usted cambia el chip y lo vea de profesional. O sea, usted lo que esté haciendo ok, lo ve como labor o como la profesión. Ahí es donde cambia el chip y eso es de cada uno, ¿ya? Porque hay talleres que arrancan con un entusiasmo y con una alegría y ya empiezan y van para arriba 2, 3 años y usted ya ve el clasificado de se vende maquinaria o montaje de estampación, sí, tristemente lo ¿ya? veo con más frecuencia de lo que quisiera. Exacto. Es el tema del profesionalismo y profesionalismo en todo. En lo que usted lo dijimos ahorita, Camilo, usted lo dijo, pero tocó el tema, la presentación, cómo tengo yo las máquinas, las tintas, los tarros, todo. O sea, dentro del taller, de lo que yo hago, o sea, a mí sí, en eso soy muy, yo tengo que coger un Meticuloso, tarro que que no me unte la mano, ¿ya? Si yo voy a necesitar una pala, la pala tiene que estar limpia. O sea, usted usa la pala y límpiela. Usted tiene que tener palas limpias, no palas sucias. ¿Ya? Usted tiene que coger un marco y al coger usted el marco no se tiene por qué untar la mano. O sea, trabajamos con tintas, con cosas que manchan, que en cualquier momento ocurre se le cayó la tinta. No siga caminando encima de la tinta. Pare un momentico, limpia la tinta, recoge, limpia. Son todas esas cositas que nos hacen la diferencia. También habla usted del mecánico, del que trabaja en la calle, que mantiene sucio, que bueno, sí. Pero ¿por qué las personas, y lo escucho mucho, dicen, ah, vaya a tal taller, hay una serviteca que no sé qué, no, es que allá vale muy caro, voy para otro lado que me vale más barato? Porque el que tiene en la serviteca sí vale y el de la calle no y hacen la misma labor? Ah, porque acá tiene las maquinarias, porque el lugar es más limpio, porque usted va y le va a lavar el carro o a cambiarle el aceite del carro y usted tiene donde sentarse, donde tomarse un juguito, ah, todas esas cositas
que pueden ser muy mínimas y que otros dicen, no, pero es que yo no tengo plata para eso. No importa, no es el tema de la plata, es el tema de que usted cómo lo ve, usted cómo empezó y cómo va a terminar. Usted hablaba ahorita de Brian Martínez. Brian Martínez empezó en una mesa. Vaya, mire la infraestructura y la empresa que tiene Brian Martínez ahora. Y el O sea, reconocimiento que se ha ganado. exacto, ¿ya? Es cómo miramos las cosas. O sea, nosotros, ¿qué queremos de eso? Personalmente, yo dije, la serigrafía es la que me ha dado para muchas cosas. No, voy a vivir de eso. Gracias a la serigrafía, yo vivo en un apartamento hoy en día. Entonces, la serigrafía sí nos da, pero de forma profesional. Bueno, Y ahí yo es voy a donde hacer tenemos que eso notar la diferencia. para ir sacando apartecitos de esto, que yo sé que a la gente también le va a interesar esto. Entonces, respondiendo de manera concreta, ¿se puede vivir de la serigrafía en Colombia en pleno año 2023 con todo lo que pasa en el mundo mundial y aún con, digamos, lo que mencionaba, las referencias que se tienen y sobre lo que se dice, el precio de la serigrafía y el concepto en el que nos tienen a los del gremio, etcétera? Sí, se puede vivir de la serigrafía actualmente. Sí se puede vivir de la serigrafía. No Excelente. es fácil, hay que trabajar mucho. Y trabajar es trabajar desde temprano, en tu taller, buscar clientes, hablar con clientes, mirar qué alternativas hacer. O sea, es que el tema, la serigrafía es tan bonita que es un universo. Para mí, la serigrafía es un universo, no es solamente camisetas. O sea, nosotros nos podemos ir por sola línea, pero Claro, tenemos claro. otras líneas, tenemos otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos, aprender, apropiarnos de eso y buscar cómo vendernos. Entonces, volvemos al tema de la educación, y eso soy como muy reiterativo, pero es que de ahí parte todo. Y que no se escuche mal lo que vaya a decir. Si me voy a matar 5 años, 6 años en una universidad para ser profesional en algo, y yo veo que la serigrafía realmente es una profesión, entonces le dedico ese mismo tiempo. No voy a estudiar 5 años para ser serigrafista, ¿ok? Pero me tomo el tiempo para aprenderlo bien. Aparte de eso, ya aprendí a estampar, ya hago estampados, ya estampo camisetas, estampo muchas cosas. Listo, y se me fue 1 año o 2 años. Me faltan 3 para ser profesional, entre comillas. ¿Qué necesito para venderme? Pues necesito fotografía, necesito videos, necesito redes sociales, necesito saber cómo manejar mis finanzas, cómo cobro un estampado. No sé cómo cobro un estampado, entonces costos y presupuestos. Tengo que estudiar, Otra hay que materia. estudiar para llegar a ese punto. Entonces, es eso. Constantemente hay que ir estudiando. ¿Para qué? Para que al momento, como ahorita está la economía de nuestro país y mundial, que está como en un stand-by, o sea, así como esperando a ver qué pasa, entonces no tengo clientes que me manden a estampar, pero yo sé estampar y tengo la posibilidad de comprarme un par de docenas de camisetas. Y sé diseñar o no sé diseñar, pero tengo quien diseñe. Entonces no espero a los clientes, ahora voy a estampar. Listo, estampo camisetas, las vendo, me meto por ese nicho, busco con quién asociarme para hacer otro tipo de generar ingresos que tengan que Bueno, ver con la serigrafía. en ese caso entonces, Beni, que me parece valioso que hagamos una segmentación rápida, porque seguramente van a haber oyentes que aún no están familiarizados con los tipos de mercado que existen para la serigrafía. Entonces, por favor, me corregís o me aportás en estos que voy a mencionar. Yo diría que entonces existe el prestador de servicios de serigrafía para un Sí, tercero, ¿cierto? Que diría uno pues que es normalmente para las marcas o para un diseñador o quien tiene un proyecto de sacar una mercancía específica, unas colecciones específicas, ¿cierto? Que quiere hacer algo, digamos, propio. De hecho, tenemos también una colega de acá de Medellín que luego también pues se las mencionaremos y vamos a tratar de invitarla al programa, que hacen muchos trabajos para artistas. Entonces tienen, por ejemplo, un fotógrafo que quiere plasmar sobre camisetas su arte de fotografía, ¿cierto? Que son dos cosas distintas, son dos artes distintos. Y de hecho se logran cosas muy bacanas, ¿sí? O cosas por el estilo. Entonces, estaríamos bien ahí.
quien presta el servicio para terceros. Yo diría que de pronto es el más común, tal vez. Sí, creo que en el tiempo donde Don Fanor inició con la empresa y más adelante, unos años después, cuando yo inicié a estampar, ese era el boom de la serigrafía. Tener empresas de máquinas donde se estampara a marcas que vendían por montones. Okay. Eso fue cambiando, eso fue cambiando. Y hasta hace unos años atrás, antes de pandemia y todo eso, también se prestaba y se hacía mucho ese tipo de servicios. Pero después de pandemia ha cambiado demasiado el tema. El tema de la economía ha cambiado. Entonces, Entonces ¿cuál está, sería una segunda manera de entrar en el mundo de la serigrafía? O más bien, pues, ¿cuál otro nicho hay dentro de la serigrafía para quienes apenas recién comienzan? el más común ahorita es la persona que tiene su propia marca, que hay algunas empresas que no le hacen la cantidad que ellos quieren. Entonces aprenden a estampar sus camisetas para venderlas ellos mismos. Entonces, como el tema de estampar la marca propia, pero en cantidades, en pocas cantidades. Muy ¿Ya? bien, muy bien. La Lo cual personalización también, ese es el otro, personalización. es otro, la personalización. Y hay un área muy grande, yo lo exploro muy poco, pero es bastante grande y aparte que es grande, es muy lucrativa y es hacer serigrafía muy enfocado al arte. Cuadros, camisetas, hacer cosas únicas, una sola pieza, pero que sea artística, mucho más artística. Y eso también tiene y un mercado bastante grande. Y algo muy importante, que es un mercado que es del exterior, no tanto en el interior, sino del exterior. Y es fuerte, o sea, el que se mete por ahí es bastante lucrativo. El tema es que también hay que estudiarlo para hacerlo, pero no es imposible. Bueno, es que como mencionabas ahora, que hay que trabajar mucho, hay que madrugar, hay que estudiar, hay que buscar clientes, tratar con clientes, llevar las finanzas, etcétera, para vivir de la serigrafía. Yo creo que se parece en todo, o más bien es que esa es la manera de crear empresa o de llegar a ser independiente. Sea cual sea el rumbo que la gente tome, por ahí es. Hay que trabajar, hay que tener conocimiento, o sea, educarse, estudiar. Hay que saber llevar los números porque no puedo solamente ser muy bueno ejecutando la técnica de lo que sea que yo haga, sino que también hay que entender un poquito de los números. Obviamente con el tiempo uno se apoya pues, en gente que sabe más que uno, pero tal cual. Entonces, para yo también pues, aportar en esa idea, yo digo que sí, que sí se puede vivir de la serigrafía actualmente, incluso con la economía de la manera que se encuentra a mediados del año 2023. Siendo claro pues de que hay mucha complejidad, de que hay muchas situaciones y de que de pronto no estamos en el pico pues, más alto de la economía, en la mayor bonanza que hemos vivido, pero es posible, trabajo hay. Lo que pasa es que lo que hablamos, ¿para quiénes? Para quien se esfuerza, para quien es profesional, para quien logra destacar. Entonces, pues esto es más bien como un llamado o más bien como una lucecita de esperanza para aquellos que de Sí. pronto se lo preguntan y dicen, pues, pucha, ¿será que por aquí sí es? Esto está muy berraco, es que no les logro pegar, es que me ha costado mucho, es que no hay clientes o lo que sea. No, búsquenle porque explotando, sabiendo explotar esto, insisto, logrando destacarse y cómo hacerse uno, practicando, estudiando, preparándose, hacer lo que decías ahora, consiguiendo mentores, haciendo pues como todo un trabajo previo, sí se puede lograr cosas. Yo no, pues no puedo hablar en algunos casos con nombres específicos por temas pues como de simplemente de ética, pero conozco de muchos casos de gente que empezó literal con una mesita, un marco y una rasqueta o un squeegee y ver cómo se han, como decimos en palabras coloquiales, cómo se han ido embilletando a punta de serigrafía, que uno se queda como, wow, y que digamos, de algún modo hemos logrado tener una relación comercial más bien cercana y uno ha podido ver que el crecimiento es real, ¿sí? Y entonces ver cómo se mueven en redes sociales y ver cómo poco a poco crean una empresa prácticamente de la nada, pero lo mismo, con constancia, con mucho trabajo, eh, eh, teniendo esa inquietud por no quedarse en el montón, por no quedarse, digamos, estancados y no dejar que las situaciones externas
los depriman, los estanquen, sí, los desmotiven, sino que la gente que sigue para adelante. Y de verdad es bonito para mí, como les decía al principio, interactuar con todo este tipo de casos, muchos de éxito, otros sin duda pues de fracasos, pero pues de todos aprende, a todos trato de aportarles, intento compartirles las cositas que me cuentan muchos de los colegas precisamente. Bueno, y en general, se puede hacer muchísimo, muchísimo en la serigrafía. Breiner, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje te gustaría de pronto dejar y que de pronto la gente también quede pues como antojada para nuestra próxima reunión? A ver, ¿con qué cerraríamos? Tocamos muchos temas que de hecho dejamos en el aire y Claramente, sé es que que no hay tiempo que alcance pues, para sí, que van a hablar ser de muchas todo las lo que sí. preguntas, que sería muy bueno poder escuchar, poder ver las preguntas para más adelante irles respondiendo. ¿Con qué cerraría? Es decirle a esa persona que se está pensando en iniciar en esto, es hágalo. O sea, hágalo. Porque inicie lo más pronto. Inicie lo más pronto con lo que pueda, con lo que tenga. Si en el momento no tiene cómo ir a hacer un curso o algo, mire cursos en YouTube. Hay muchos colegas. Obviamente algunos lo hacen bien, otros lo hacen también, pero mire que hay mucha información. Hay mucha información Ya no hay en la red excusas, para ¿verdad? poder aprender. Entonces, con lo que se tenga, hacerlo. Eh, no va a ser lo mismo lo que usted, o sea, el camino que empiece a correr ahorita, si espera un año o 2 años, arrancar. ¿Ya? Entonces, arranque, inicie, sin importar. Para la persona que arrancó y está así, que no sabe, que le falta, que no sabe si le da o si no le da, siga, inténtelo. O sea, motívese a mirar qué hacer, a que si no le está dando como le está haciendo, entonces mire qué hay que hacer. Busque esas personas que sí lo hacen y guíense con esas personas que lo están haciendo, cómo lo hacen, qué está haciendo. Muchas veces a nosotros nos ven, y me pasa mucho cuando damos los talleres, nos ven como si, primero como si fuéramos adinerados, como si, güey, madre, estos manes ya se ganan los remillones, que no, a estos manes no les pasa nada de lo que nos pasa a nosotros. Pero cuando ya se acercan y empezamos a hablar más familiar, ya se van a dar cuenta que somos normales y tenemos los mismos inconvenientes que podrían tener cada uno de esos talleres. Entonces, nada, anímese, sigue haciéndolo, busque en esas partes que tienen falencias, busquen cómo aprender de ellas y cómo avanzar en esa parte, que es importante llegar a eso. Y lo Excelente. otro es, edúquese financieramente, edúquese en la parte de qué hacer con el capital que tengo. Y lo otro es cómo manejar las finanzas, o sea, para que realmente le den forma a ese emprendimiento que tengan, bien sea que quieran estampar o que solamente les llama la atención la estampación, pero solamente quieren vender camisetas, como lo quiera hacer, tienen que educarse en esa parte financieramente, Súper importante. Muy, muy, muy súper valioso ese importante. acote final, Brenda. Sí. Muchísimas gracias. Yo quisiera dejar un mensaje, de hecho, pues es prácticamente un compromiso que hago de manera pública, y es que la iniciativa principal de este podcast, como ya lo mencionamos al principio, es abrir espacios en los que podamos interactuar, donde podamos aprender, escuchar anécdotas, escuchar experiencias, aprender de los errores que otros hemos cometido, para que sepan que no están solos, ¿vale? Les decía que es una especie de compromiso porque lo que nosotros desde Fierros Pasan Pasión tenemos como iniciativa es que creemos una comunidad de la serigrafía en la que todos los que participen en ella aporten de algún modo u otro para volver a la serigrafía a su antiguo esplendor. Para quienes de pronto estén mayorcitos como yo, eh, esto realmente fue un mundo tremendo. La serigrafía destacaba, la serigrafía era importante y era muy redituable. Tenemos clientes y conocemos personas que aún ahora vienen desde esa época de gran bonanza y lograron hacer cosas increíbles. Muchos de ellos pues, son prácticamente leyendas en el país, pues, incluso en la región de América Latina. Entonces, solos podemos llegar lejos, esa frase pues, es prácticamente cliché, pero es una realidad, pero juntos llegaremos más rápido. Entonces,
si nos unimos, si dejamos de ser ruedas sueltas, si dejamos la envidia, el egoísmo, y empezamos a compartir y a construir entre todos, se los juro que la serigrafía, perdón por ahorita caigo en cuenta de todo lo que las veces que hemos repetido esto, la palabra pues serigrafía, pero sí, nuestro arte, nuestro gremio va a lograr cosas grandes, ¿vale? Porque de verdad, para quienes no lo sepan, porque de algún modo estando un poco aislados, existe actualmente un movimiento grande que viene de varias corrientes que se están haciendo que esto vuelva a coger fuerza. Entonces, bienvenidos todos, gracias Reiner, esperamos que este formato les haya gustado, prometemos esforzarnos cada vez más para traerles mejor calidad cada vez, invitados de gran calidad pues, y de gran trayectoria y de gran interés para ustedes. Así como intentar no desfallecer en esto, porque esto de verdad lo hacemos más por pasión y por gusto que por cualquier otra cosa. Es por y para ustedes, así que Reiner, de verdad muchísimas gracias, espero que nos veamos pronto en nuestro episodio número 2. Bueno, muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de esto, y claro, aquí estamos por pasión, estamos porque nos gusta y esperamos traer mejores temas y cada vez temas más interesantes y que nos ayuden a todos a mejorar y a que esto crezca realmente y nos volvamos profesionales en serigrafía. Claro que sí. Entonces, muchas gracias a todos. Esto fue Entre Fierros, Tintas y Tintos, episodio 1. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este contenido, dale al like. Para ti es gratis, a nosotros nos ayuda mucho. Si quieres que sigamos haciendo más videos, por favor suscríbete y también dale a la campanita para que seas de los primeros en enterarte. Gracias por ver, tu tiempo es muy valioso, lo apreciamos mucho.